Hay acontecimientos en la historia del pensamiento humano que no se miden por su estruendo inmediato, sino por el silencio aterrador que dejan tras de sí, un silencio que resuena más fuerte que cualquier grito, más profundo que cualquier anatema, más persistente que cualquier condena. Baruch Spinoza no alzó ejércitos, no incendió templos, no derramó sangre en plazas públicas, y sin embargo su crimen fue considerado más grave que todos esos actos juntos. ¿Cuál fue ese crimen imperdonable? Spinoza asesinó a Dios. No al Dios eterno e infinito que él mismo describía en su geometría metafísica, sino a ese otro Dios, el Dios pequeño, el Dios hecho a imagen y semejanza del hombre, el Dios que se enfurece y se arrepiente, que castiga y premia, que observa desde su trono celeste con los ojos entrecerrados de un juez paranoico. Spinoza destruyó la imagen del Dios antropomórfico, ese ídolo de carne y hueso que la humanidad había tallado durante milenios para consolarse de su propia finitud, y la Iglesia nunca lo perdonó. Nunca lo perdonará, porque lo que Spinoza hizo no fue simplemente una herejía más entre tantas, sino algo mucho más peligroso. Demostró que ese Dios no era Dios, sino una proyección del miedo humano, una marioneta teológica manipulada por aquellos que necesitaban controlar las conciencias a través del terror. Y cuando se destruye la imagen del tirano celestial, cuando se derrumba el edificio del castigo divino, ¿qué queda de las instituciones que sostuvieron su poder sobre esa amenaza? ¿Qué autoridad conserva un sacerdote cuando ya no puede invocar el fuego eterno? ¿Qué obediencia puede exigir una jerarquía eclesiástica cuando el cielo deja de ser un tribunal y se convierte en una necesidad geométrica de la naturaleza? La historia comienza en un lugar y un tiempo donde el pensamiento todavía se consideraba un acto subversivo, donde las ideas se juzgaban como crímenes capitales y donde la disidencia filosófica se pagaba con el destierro o la hoguera. Ámsterdam, siglo XVII, una ciudad que respiraba comercio y tolerancia relativa, pero que en sus sinagogas y sus catedrales conservaba intacto el viejo pacto del miedo. Spinoza nació judío, creció entre textos sagrados, aprendió hebreo antes que holandés, memorizó la Torá antes de conocer a Descartes. Entonces, su comunidad lo vio como un niño prodigio, un futuro rabino, una mente destinada a perpetuar la tradición. Pero la mente de Spinoza era demasiado honesta para perpetuar lo que no podía sostener bajo el escrutinio de la razón. Y cuando comenzó a hacer preguntas, cuando empezó a dudar de la literalidad de las Escrituras, cuando sugirió que los milagros no eran intervenciones divinas, sino malentendidos de las leyes naturales, cuando insinuó que Moisés no escribió el Pentateuco y que los profetas no eran portavoces directos de un Dios personal, sino hombres imaginativos que interpretaban sus experiencias internas, la comunidad dejó de verlo como un prodigio y comenzó a verlo como una amenaza. ¿Por qué la verdad es tan insoportable para aquellos que dicen servirla? ¿Por qué la fe institucionalizada teme más a la duda sincera que a la hipocresía cómoda? ¿No será porque la duda expone lo que la hipocresía oculta, que la estructura entera del poder religioso depende de que nadie mire demasiado de cerca? El querem, el decreto de excomunión pronunciado contra Spinoza en 1656, no fue una simple expulsión administrativa. Fue un intento de aniquilación ontológica, un esfuerzo por borrar su existencia del universo judío como si nunca hubiera existido. Las palabras del Jerem son escalofriantes no por su violencia física, que no la hay, sino por su violencia metafísica. Que nadie se comunique con él, ni por escrito ni oralmente, que nadie le preste ningún favor, que nadie permanezca bajo el mismo techo con él, que nadie lea nada escrito o compuesto por él. Es el lenguaje del pánico disfrazado de justicia. Es el miedo vestido con las ropas de la autoridad divina.
porque lo que Spinoza estaba haciendo no era simplemente negar un dogma o dos, sino socavar el fundamento mismo sobre el cual se construyen todos los dogmas. La idea de que Dios es una persona, de que la religión es un contrato jurídico entre el cielo y la tierra, de que la moral depende de la obediencia a un código revelado por una autoridad externa. Spinoza estaba diciendo algo mucho más radical, que Dios es la sustancia infinita, idéntica a la naturaleza, que no piensa, ni siente, ni juzga, porque esas son cualidades humanas proyectadas sobre lo absoluto, que no hay libro sagrado que contenga verdades metafísicas, porque los libros son productos humanos escritos en contextos históricos específicos, con propósitos políticos específicos, que la verdadera religión no consiste en creer, sino en emprender, no en obedecer, sino en amar intelectualmente la totalidad de lo real. Y esta visión, esta filosofía radical, destruía de raíz la imagen del Dios antropomórfico que durante siglos había sido el pilar de todas las religiones abrahámicas. ¿Qué es lo que más aterra a las instituciones religiosas? No es el ateísmo, porque el ateo puede ser descartado como alguien que simplemente no ve lo obvio. Lo que realmente aterra es el filósofo que redefine a Dios de tal manera que toda la maquinaria del control eclesiástico se vuelve obsoleta. Spinoza no negó a Dios, al contrario, lo afirmó con una radicalidad que ningún teólogo ortodoxo podía tolerar. Dijo que Dios existe necesariamente, que es la única sustancia, que todo lo que existe es una modificación de esa sustancia infinita, que no hay nada fuera de Dios, porque Dios es la totalidad de lo real. Pero al decir esto, al identificar a Dios con la naturaleza, Spinoza eliminaba la posibilidad de los milagros, de la providencia especial, de los pactos exclusivos, de los pueblos elegidos, de las revelaciones privilegiadas, de los intermediarios sacerdotales entre el hombre y lo divino. Si Dios es la naturaleza, y la naturaleza opera según leyes necesarias e inmutables, entonces no hay lugar para un Dios que cambia de opinión, que se arrepiente del diluvio, que elige a un pueblo sobre otro, que envía plagas a sus enemigos y maná a sus favoritos. Todo eso se convierte en mitología, en narrativa histórica, en construcción cultural. Y si todo eso es construcción cultural, ¿qué autoridad tienen los rabinos, los sacerdotes, los papas, los imanes para exigir obediencia en nombre de ese Dios? ¿Sobre qué base sostienen su poder si no es sobre la amenaza de un castigo divino que Spinoza ha demostrado ser una invención humana? La reacción no se hizo esperar. No solo vino de la sinagoga, también vino de las iglesias cristianas, tanto católicas como protestantes. Spinoza se convirtió en el enemigo común, el hereje universal, el hombre que había cometido el crimen imperdonable de pensar hasta las últimas consecuencias. Porque lo que Spinoza hizo fue llevar la lógica de la razón hasta el punto donde choca frontalmente con la lógica del poder religioso. Y en ese choque, la religión institucionalizada siempre pierde si el tribunal es la razón y no la fuerza. Por eso necesitaba la fuerza. Por eso necesitaba el anatema, la excomunión, la prohibición, el silencio impuesto. No podía refutar a Spinoza con argumentos porque los argumentos de Spinoza eran demasiado sólidos. Solo podía intentar acallarlo, borrarlo, hacer que su nombre se pronunciara con horror para que nadie más se atreviera a seguir su camino. ¿No es revelador que los poderes religiosos respondan a la filosofía con censura y no con debate? ¿No es sintomático que cuando un pensador demuestra con claridad meridiana la naturaleza humana de los dogmas sagrados, la respuesta no sea una refutación lógica, sino una condena moral? Y aquí, en este momento de la historia, mientras las instituciones religiosas cerraban filas contra Spinoza, mientras su nombre se convertía en sinónimo de ateísmo, aunque él nunca fue ateo en el sentido moderno del término,
Mientras sus libros se quemaban o se prohibían, o circulaban clandestinamente sin su nombre en la portada, algo extraordinario estaba sucediendo. La verdad que Spinoza había pronunciado no podía ser detenida, porque las ideas no mueren cuando se queman los libros. Las ideas se replican, mutan, resurgen. Y la idea de Spinoza, la idea de que Dios no es una persona, sino la sustancia infinita, de que la naturaleza no es creación, sino expresión de lo divino, de que la libertad no consiste en obedecer, sino en comprender, esa idea comenzó a filtrarse lentamente en la conciencia europea. Primero entre filósofos clandestinos, luego entre ilustrados que leían a Spinoza en secreto, finalmente entre pensadores que reconocían abiertamente su deuda con él. Kant lo leyó, Goethe lo veneró, Hegel lo consideró el padre de la filosofía moderna. Einstein dijo que creía en el Dios de Spinoza. Y aunque cada uno de ellos interpretó a Spinoza a su manera, todos compartían la intuición de que algo fundamental había cambiado con él, de que después de Spinoza ya no era posible volver al Dios antropomórfico sin caer en la ingenuidad o la mala fe. Pero regresemos al momento del crimen, al instante preciso en que Spinoza destruyó la imagen de ese Dios pequeño. No fue un acto súbito. Fue un proceso de pensamiento riguroso, metódico, implacable. Spinoza escribió su obra maestra, la Ética, con la estructura de un tratado geométrico. Definiciones, axiomas, proposiciones, demostraciones, como si estuviera demostrando teoremas matemáticos y no verdades metafísicas. ¿Por qué eligió ese método? Porque quería mostrar que la verdad sobre Dios no es cuestión de fe ciega ni de revelación mística, sino de deducción racional. Si aceptas las definiciones, si aceptas los axiomas básicos, entonces las conclusiones se siguen necesariamente, con la misma inevitabilidad con que los ángulos de un triángulo suman 180 grados. Y las conclusiones eran devastadoras para la teología tradicional. Proposición 14. No puede darse ni concebirse sustancia alguna excepto Dios. Proposición 15. Todo cuanto es en Dios, y nada puede ser ni concebirse sin Dios. Proposición 17. Dios actúa por las solas leyes de su naturaleza sin ser coaccionado por nadie. ¿Qué significan estas proposiciones? Significan que no hay separación entre creador y creación, que Dios no está fuera del mundo mirándolo desde arriba, que no hay un momento en el tiempo donde Dios decidió crear, porque Dios es eterno y su expresión es eterna, que no hay libre albedrío en el sentido tradicional, porque todo fluye necesariamente de la naturaleza divina, que no hay milagros, porque eso implicaría que Dios violara sus propias leyes, lo cual es absurdo, que no hay pecado en el sentido teológico, porque no hay mandamientos divinos externos, sino comprensión de lo que conviene a nuestra naturaleza. ¿Pueden ustedes imaginar el escándalo? ¿Pueden imaginar lo que significaba leer estas palabras en el siglo XVII, en una Europa donde todavía se quemaba gente por herejía, donde la Inquisición seguía operando, donde el protestantismo y el catolicismo se desgarraban mutuamente en nombre del Dios verdadero? Spinoza estaba diciendo que todos ellos, católicos y protestantes, y judíos y musulmanes, estaban adorando una ilusión, un ídolo fabricado por la imaginación humana y la manipulación sacerdotal. No estaba atacando la religiosidad genuina, esa conexión profunda con lo sagrado que muchos sienten. Estaba atacando la religión institucionalizada, esa maquinaria de poder que se interpone entre el ser humano y lo divino, reclamando ser el único camino válido. Y este ataque no era una simple opinión personal, era una demostración filosófica, un argumento cerrado, una cadena de razonamientos que comenzaba con definiciones claras y terminaba con conclusiones ineludibles. Spinoza sabía que estaba firmando su sentencia de muerte social.
Sabía que publicar estas ideas significaba el ostracismo absoluto. Por eso publicó el Tratado Teológico Político anónimamente, aunque todo el mundo sabía quién era el autor. Por eso nunca publicó la Ética en vida, aunque la terminó años antes de su muerte. La guardó, la revisó, la perfeccionó, sabiendo que vería la luz solo después de que él no pudiera ser perseguido por ella. Y aún así la escribió. ¿Por qué? ¿Por qué un hombre dedicaría su vida entera a desarrollar una filosofía que sabía le costaría todo? ¿No será porque hay algo en la verdad que exige ser pronunciada sin importar el precio? ¿No será porque la mente honesta no puede vivir en paz consigo misma mientras sepa que está callando lo que ha comprendido? Spinoza vivió en la pobreza, puliendo lentes para sobrevivir, rechazando cátedras universitarias que le habrían dado seguridad económica pero habrían comprometido su libertad de pensamiento. Vivió solo, sin familia, sin comunidad, excomulgado por los suyos, despreciado por los cristianos, considerado peligroso por casi todos. Y sin embargo, vivió con una serenidad que asombraba a quienes lo conocían, porque había alcanzado lo que predicaba: el amor intelectual a Dios, esa comprensión de nuestra participación en la sustancia infinita que produce una alegría indestructible, una beatitud que no depende de circunstancias externas, porque brota de la naturaleza misma de la comprensión. Ahora, en este momento, antes de que continuemos adentrándonos en las profundidades de esta historia que es también una historia de todos nosotros, de cada mente que alguna vez se atrevió a dudar, de cada conciencia que prefirió la verdad incómoda a la mentira consoladora, quisiera invitarlos a hacer algo. Donde quiera que estén en este instante, sea cual sea la hora en su rincón del mundo, escriban en los comentarios desde qué país y qué ciudad nos están acompañando y qué hora marca su reloj en este momento. Porque esta reflexión no conoce fronteras ni usos horarios, porque el pensamiento de Spinoza atraviesa siglos y continentes, porque todos formamos parte de esta misma conversación humana sobre lo que es verdadero y lo que es falso, sobre lo que debemos creer y lo que debemos cuestionar. Y si estas palabras han tocado algo en ustedes, si han sentido ese estremecimiento que produce el pensamiento genuino, compartan esto con alguien cercano, con ese amigo o familiar que también se hace preguntas, con esa persona que no se conforma con las respuestas fáciles. Compártanlo con el deseo de que las bendiciones lleguen a su familia, porque la mayor bendición que podemos recibir y dar es la del pensamiento libre, la de la mente que no teme a la verdad. La destrucción del Dios antropomórfico que realizó Spinoza no fue un capricho iconoclasta, fue una necesidad filosófica que surgió de observar honestamente lo que implica la infinitud divina. Si Dios es infinito, no puede tener límites. Si no tiene límites, no puede ser una persona entre otras personas, porque las personas se definen por sus límites, por lo que son y lo que no son. Una persona tiene cuerpo o no tiene cuerpo. Tiene pensamientos que cambian en el tiempo. Tiene deseos, intenciones, proyectos. Pero todo esto implica limitación. Implica que hay cosas que la persona no es, lugares donde no está, momentos donde no existía o dejará de existir. Un Dios que es persona es un Dios limitado, finito, contradictorio, con la definición misma de lo divino como aquello que no puede ser limitado por nada. Por lo tanto, decir que Dios es una persona no es elevar a Dios, sino degradarlo, convertirlo en un ídolo, en una imagen tallada no en piedra, sino en conceptos antropomórficos. Y esto es precisamente lo que todas las religiones tradicionales habían hecho. Habían creado a Dios a su imagen y semejanza, un Dios que piensa como ellos piensan, que valora lo que ellos valoran, que odia lo que ellos odian, que aprueba sus costumbres y condena las costumbres de sus enemigos. Un Dios conveniente, un Dios útil,
un Dios que justificaba cualquier cosa que quisieran justificar. ¿Y acaso esto es fe? ¿Llamamos fe a la proyección de nuestros prejuicios sobre lo absoluto? ¿Es eso amor a Dios o es amor a nosotros mismos disfrazado de piedad? Spinoza decía que la verdadera religión consiste en la justicia y la caridad, no en la doctrina correcta ni en los rituales precisos. Que puedes creer lo que quieras sobre la naturaleza de Dios siempre y cuando vivas justamente y ames al prójimo. Pero las instituciones religiosas no podían aceptar esto porque entonces perderían su función. Si la religión verdadera es independiente de la doctrina, ¿para qué necesitamos sacerdotes que nos digan cuál es la doctrina correcta? Si podemos relacionarnos directamente con lo divino a través de la comprensión y la ética, ¿para qué necesitamos intermediarios que administren los sacramentos? Si no hay libro sagrado que contenga verdades metafísicas reveladas, ¿qué autoridad tienen los guardianes de esos libros? Todo el edificio del poder religioso se desmorona cuando Spinoza retira su piedra angular. El Dios antropomórfico que habla, ordena, castiga y premia. Y aquí llegamos al corazón del conflicto. No se trata de si Spinoza estaba en lo correcto o no. Se trata de qué está en juego cuando alguien cuestiona los fundamentos, porque los fundamentos no son solo ideas abstractas, son las bases sobre las cuales se construyen instituciones, jerarquías, sistemas de poder, modos de vida. Cuando cuestionas la idea de que Dios es una persona que da mandamientos, estás cuestionando la autoridad de quienes dicen interpretar esos mandamientos. Cuando cuestionas la idea de que hay un pueblo elegido o una religión verdadera, estás cuestionando las identidades colectivas que se han formado alrededor de esas ideas. Cuando cuestionas la idea de que hay milagros y providencia especial, estás cuestionando los sistemas de esperanza y temor que mantienen a la gente obediente. Por eso Spinoza fue tan peligroso, no porque fuera ateo, sino porque demostró que se podía ser profundamente religioso, profundamente conectado con lo divino, sin aceptar ninguna de las doctrinas que las instituciones religiosas consideraban indispensables. Mostró que había otro camino, un camino de la razón, de la comprensión, del amor intelectual, que no necesitaba sacerdotes, ni templos, ni libros sagrados. Y ese camino era más peligroso para las instituciones que 1000 ateos juntos, porque el ateo rechaza a Dios y puede ser descartado como ciego o perverso, pero Spinoza afirmaba a Dios de una manera que hacía obsoleta toda la estructura del poder religioso. La excomunión de Spinoza no fue un acto aislado, fue parte de un patrón histórico que se repite una y otra vez. Cuando alguien ve demasiado claramente, cuando alguien comprende demasiado profundamente, las instituciones que dependen de la ignorancia o la confusión reaccionan con violencia. No siempre violencia física, aunque también la ha habido. Más frecuentemente es violencia simbólica, social, ontológica. Te borran, te exilian, te declaran muerto en vida, hacen que tu nombre se convierta en maldición. Advierten a otros que si piensan como tú, sufrirán lo mismo. Es el control a través del miedo, el mismo mecanismo que Spinoza identificó como el corazón de la religión institucionalizada. No la fe, no el amor, no la comprensión, sino el miedo. Miedo al castigo, miedo a la condenación, miedo al ostracismo. Y este miedo funciona, mantiene a la gente en línea durante siglos. Hace que incluso aquellos que dudan se callen para no sufrir las consecuencias. Crea una cultura del silencio donde la verdad se susurra pero nunca se grita. Spinoza gritó, o más bien, escribió con la claridad implacable de las proposiciones geométricas, que es una forma de gritar más efectiva, porque no puede ser ignorada tan fácilmente. Una vez que entiendes el argumento, una vez que sigues la cadena de razonamientos, no puedes simplemente olvidarlo, puedes rechazarlo, puedes buscar refutaciones, pero no puedes pretender que no existe.
Y esto es lo que aterraba a sus contemporáneos. No era solo que Spinoza decía cosas escandalosas. Era que las decía de tal manera que era imposible descartarlas como delirios de un loco o provocaciones de un hereje cínico. Las decía con rigor, con método, con la seriedad de quien ha dedicado su vida entera a buscar la verdad sin importar a dónde lo lleve esa búsqueda. ¿Y qué encontró? Encontró que el Dios de las religiones tradicionales, ese juez celestial que vigila y castiga, es una ficción útil para quienes quieren controlar a otros, pero una ficción al fin. Encontró que el Dios verdadero, si vamos a usar esa palabra, es la totalidad de la realidad, la sustancia infinita que se expresa en infinitos modos, la naturaleza en su creatividad inagotable. Y encontró que la felicidad humana, la verdadera beatitud, no consiste en obedecer mandamientos externos, sino en comprender nuestra participación en esa totalidad, en reconocernos como parte del proceso infinito de la naturaleza naturante. Estas ideas suenan abstractas, pero sus consecuencias eran y son revolucionarias. Si Dios no es una persona, entonces no puedes orar pidiéndole favores, porque no hay nadie que escuche o conceda. Lo que llamamos oración se convierte en meditación, en contemplación, en el esfuerzo por comprender. Si no hay milagros, entonces no tiene sentido esperar intervenciones sobrenaturales para resolver tus problemas. Tienes que entender las leyes naturales y trabajar con ellas, no contra ellas. Si no hay pecado en el sentido teológico, entonces la culpa religiosa es un mecanismo de control que debe ser descartado. Lo que importa no es si has violado un mandamiento divino, sino si has actuado de acuerdo con tu naturaleza racional o contra ella, si has promovido tu florecimiento y el de otros, o lo has obstaculizado. Si no hay pueblo elegido, entonces todas las formas de supremacía religiosa o étnica basadas en la idea de elección divina son ilusiones peligrosas. Todos somos igualmente parte de la sustancia divina, todos expresamos igualmente la infinitud de Dios, nadie tiene privilegio ontológico sobre nadie. Pueden ver por qué estas ideas eran dinamita pura. Pueden ver por qué tanto judíos como cristianos querían silenciar a Spinoza, pero no pudieron silenciarlo, al menos no completamente. Porque aunque lograron que viviera marginado, aunque lograron que sus libros fueran prohibidos, aunque lograron que muriera en relativa oscuridad a los 44 años sin haber visto reconocimiento público, no lograron matar sus ideas. Las ideas sobrevivieron, crecieron, se transformaron, influyeron en todo el pensamiento posterior. La Ilustración fue en gran medida spinozista, aunque pocos lo admitieran abiertamente. La idea de que la razón debe juzgar la revelación, de que los textos sagrados deben ser estudiados históricamente como cualquier otro texto, de que la religión debe ser asunto privado y no debe mezclarse con el poder político, todas estas ideas que hoy nos parecen evidentes fueron radicales en su momento, y Spinoza fue uno de sus primeros y más valientes defensores. ¿Y qué recibió a cambio? Odio, desprecio, olvido intencional. Durante décadas después de su muerte, su nombre se usaba como insulto. Llamar a alguien espinosista era acusarlo de ateo, de subversivo, de peligroso, y sin embargo, lentamente, algunos pensadores comenzaron a reconocer que Spinoza había visto algo que otros no habían visto, que había articulado algo que necesitaba ser articulado aunque fuera doloroso. La pregunta que deberíamos hacernos es ¿por qué la verdad es tan dolorosa? ¿Por qué preferimos mentiras cómodas a verdades incómodas? ¿Por qué construimos elaboradas defensas psicológicas y sociales para protegernos de ver lo obvio? Spinoza decía que la mente humana tiende naturalmente hacia la comprensión, que nuestra esencia es el esfuerzo por comprender.
Pero también reconocía que hay fuerzas que obstaculizan este esfuerzo, que nos alejan de la comprensión, que nos mantienen en la confusión. Y la principal de estas fuerzas es la imaginación cuando se confunde con el conocimiento verdadero. La imaginación nos da imágenes antropomórficas de Dios, nos hace creer en milagros y providencia, nos convence de que somos el centro del universo y que todo ha sido creado para nosotros. Y esta imaginación es alimentada y manipulada por las instituciones religiosas que tienen interés en mantener a la gente en la ignorancia, porque la gente ignorante es fácil de controlar. ¿Es este un juicio demasiado duro contra las religiones? Spinoza no pensaba que toda religión fuera perniciosa. Pensaba que había una religión verdadera, universal, que consiste en la justicia y la caridad, y que todas las religiones históricas contienen alguna versión de esta verdad fundamental mezclada con mucha superstición y manipulación. El problema no es la religiosidad genuina, ese sentimiento de conexión con algo más grande que nosotros mismos. El problema es la institucionalización de ese sentimiento, la creación de jerarquías que reclaman monopolio sobre lo sagrado, la invención de doctrinas que dividen a la humanidad entre elegidos y condenados, entre fieles y herejes. Y el problema más profundo es el Dios antropomórfico que justifica todo esto. Ese Dios que es una proyección humana, pero que se presenta como la realidad última. Ese Dios que piensa, siente, juzga, castiga, premia, se arrepiente, cambia de opinión, tiene favoritos, hace tratos especiales. Ese Dios no solo es filosóficamente incoherente, también es moralmente problemático porque se le puede hacer decir cualquier cosa, se le puede usar para justificar cualquier atrocidad, se le puede invocar para bendecir guerras y conquistas y opresiones. La historia de las religiones está llena de ejemplos de cómo el Dios antropomórfico ha sido instrumentalizado para fines políticos. Los reyes se proclamaban representantes de Dios en la tierra. Las cruzadas se lanzaban en nombre de Dios. Las inquisiciones quemaban herejes para salvar sus almas. Las conquistas coloniales se justificaban como expansión del reino de Dios. Los esclavos se mantenían obedientes, enseñándoles que Dios había ordenado que algunos sirvieran a otros. Y todo esto era posible porque se creía en un Dios que tenía opiniones sobre asuntos humanos, que tomaba partido, que aprobaba ciertas acciones y condenaba otras. Pero si Dios no es una persona, sino la sustancia infinita, idéntica a la naturaleza, entonces Dios no tiene opiniones ni toma partido, simplemente es. Y todo lo que existe, existe en Dios y por Dios. Pero no porque Dios lo haya elegido deliberadamente, sino porque fluye necesariamente de su naturaleza infinita. Esto significa que no podemos invocar a Dios para justificar nuestras acciones. No podemos decir que Dios está de nuestro lado y no del lado de nuestros enemigos. Tenemos que asumir la responsabilidad completa de nuestras acciones sin escudarnos detrás de una supuesta voluntad divina. Esta es otra razón por la cual Spinoza era tan peligroso. No solo quitaba poder a las instituciones religiosas, también quitaba la comodidad moral de poder culpar o atribuir nuestras acciones a Dios. Si Dios no interviene, si todo sucede por necesidad natural, entonces somos nosotros quienes debemos decidir qué hacer, quienes debemos asumir las consecuencias, quienes no podemos consolarnos diciendo que estábamos siguiendo órdenes divinas. Esta es una carga pesada. Es más fácil creer que hay un Dios personal que nos guía, que nos dice qué está bien y qué está mal, que nos castigará si nos desviamos. Es más cómodo pensar que no estamos solos en el universo, que hay alguien que se preocupa por nosotros, que escucha nuestras oraciones, que interviene en momentos de crisis. Spinoza nos quita ese consuelo. Nos deja solos con la naturaleza, con sus leyes implacables, con nuestra propia capacidad de comprensión como única guía.
¿Es esto desolador? Para algunos, sí. Para Spinoza, no. Porque la comprensión genuina produce una alegría que ningún consuelo imaginario puede igualar. Comprender nuestra participación en la sustancia infinita, reconocer que somos expresiones del poder divino, ver que todo lo que existe es sagrado porque todo es Dios. Esto produce lo que Spinoza llamaba el amor intelectual a Dios, que es la forma más alta de felicidad que los humanos pueden alcanzar. Pero la mayoría de las personas no están interesadas en esa felicidad sofisticada. Quieren la felicidad simple de sentirse protegidas, de creer que hay un plan para sus vidas, de esperar recompensas después de la muerte. Y las religiones institucionales les ofrecen precisamente eso, a cambio de obediencia. Obedece los mandamientos y serás recompensado. Desobedece y serás castigado. Es un trato sencillo, comprensible, que apela a nuestros instintos más básicos de búsqueda de placer y evitación del dolor. Lo que Spinoza ofrecía era mucho más exigente. Comprende la naturaleza de la realidad a través del esfuerzo intelectual riguroso y alcanzarás una beatitud que no depende de recompensas externas. No es un mensaje que vaya a atraer a las masas. Es un mensaje para aquellos que no pueden conformarse con menos, que no pueden vivir en la ilusión, que prefieren una verdad dura a una mentira dulce. ¿Y cuántos son esos? Siempre han sido minoría. Por eso Spinoza no esperaba que su filosofía se convirtiera en una religión popular. Sabía que estaba escribiendo para unos pocos, para aquellos que tenían el coraje y la capacidad intelectual de seguirlo hasta donde lo llevara la razón. Y sin embargo, la influencia de Spinoza fue mucho más allá de ese pequeño círculo de iniciados. Sus ideas se filtraron en la cultura, transformaron el modo en que la gente pensaba sobre Dios, la naturaleza, la religión, la moral. Incluso quienes nunca leyeron a Spinoza, incluso quienes lo condenaban, estaban influidos por él porque el clima intelectual había cambiado. Ya no era posible ser tan ingenuamente creyente como antes. Ya no era posible aceptar sin cuestionamiento las afirmaciones de las autoridades religiosas. Ya no era posible ignorar las contradicciones en los textos sagrados o las manipulaciones políticas de las instituciones eclesiásticas. Spinoza había abierto una puerta que no podía cerrarse. Había mostrado que era posible pensar de otra manera, que la razón podía aplicarse incluso a lo que se consideraba más sagrado, que ninguna doctrina estaba por encima del escrutinio crítico. Y una vez que esa puerta se abre, aunque se intente cerrarla, aunque se condene a quien la abrió, la gente sigue entrando. Porque la mente humana, cuando se despierta, no vuelve fácilmente al sueño. ¿Y qué vio Spinoza cuando despertó? Vio que el emperador estaba desnudo. Vio que el Dios que le habían enseñado a adorar era una construcción humana, ingenua en el mejor de los casos y manipuladora en el peor. Vio que las escrituras no eran revelaciones literales, sino documentos históricos escritos por humanos con todas sus limitaciones y prejuicios. Vio que los milagros relatados eran malentendidos de fenómenos naturales o exageraciones míticas. Vio que los profetas no eran receptores pasivos de mensajes divinos, sino personas imaginativas que interpretaban sus experiencias internas y externas en términos religiosos comprensibles para su época. Vio que los mandamientos divinos no eran leyes eternas, sino regulaciones sociales desarrolladas en contextos históricos específicos para resolver problemas prácticos. Vio que el pueblo elegido era un concepto político, no ontológico, una forma de crear cohesión grupal en tiempos de adversidad. Vio todo esto con una claridad que debió ser tanto liberadora como aterradora. Liberadora porque significa que no estamos atados a doctrinas antiguas, que podemos pensar por nosotros mismos, que la verdad está disponible para quien la busque con honestidad.
Aterradora porque significa que no hay red de seguridad, no hay garantías cósmicas, no hay Padre Celestial que nos cuide cuando caemos. El Dios antropomórfico que Spinoza destruyó era un Dios consolador, un Dios que llenaba el vacío existencial con su presencia paterna. Pero era también un Dios tirano, un Dios que exigía obediencia absoluta, que castigaba la disidencia, que dividía a la humanidad entre elegidos y réprobos. Al destruir ese Dios, Spinoza no solo eliminaba el consuelo, sino también la tiranía. Nos dejaba libres, pero también responsables. Nos mostraba un universo más vasto, más impersonal, más majestuoso que el universo de la teología tradicional. Un universo donde cada cosa fluye necesariamente de la naturaleza infinita de Dios, donde no hay accidentes ni caprichos, donde todo lo que existe tiene su razón de ser, aunque no siempre podamos comprenderla. Un universo que no fue creado para nosotros, pero del cual somos parte integral. Un universo donde la diferencia entre lo sagrado y lo profano desaparece porque todo es igualmente expresión de lo divino. Esta visión panteísta, esta identificación de Dios con la naturaleza, fue y sigue siendo escandalosa para muchos. Los teístas tradicionales la ven como ateísmo disfrazado. Los ateos la ven como teísmo residual. Spinoza es demasiado religioso para los ateos y demasiado ateo para los religiosos. No encaja en las categorías establecidas porque creó una categoría nueva, o más bien recuperó una intuición antigua que existía antes de que el Dios antropomórfico dominara el imaginario religioso. La intuición de que lo divino no es algo separado de la naturaleza, sino la naturaleza misma en su creatividad infinita. Esta intuición se encuentra en algunas corrientes del hinduismo, en el taoísmo, en ciertas místicas cristianas e islámicas que fueron marginadas como heréticas. Spinoza la articuló filosóficamente, la defendió racionalmente, mostró que era coherente y que las alternativas teístas tradicionales eran incoherentes. Y por eso fue considerado el más peligroso de los herejes. La peligrosidad de Spinoza no radicaba en que negara a Dios, sino en que lo afirmara de tal manera que hacía innecesarias todas las estructuras del poder religioso. Si cada persona puede comprender a Dios a través de la razón, ¿para qué necesitamos sacerdotes? Si no hay revelaciones exclusivas, ¿qué autoridad tienen los guardianes de los textos sagrados? Si la verdadera religión consiste en vivir éticamente, ¿por qué necesitamos rituales y ceremonias? Si Dios no castiga ni premia, ¿para qué necesitamos intermediarios que administren el perdón? Todas estas preguntas minan los fundamentos del poder eclesiástico, y el poder nunca se rinde sin luchar. Por eso la Iglesia, tanto la católica como las protestantes, tanto la cristiana como la judía, cerraron filas contra Spinoza, porque aunque se odiaban entre sí por cuestiones doctrinales, todas compartían el mismo modelo básico del Dios personal que juzga y gobierna. Y todas sabían instintivamente que si ese modelo caía, ellas caerían con él. Han pasado más de 3 siglos desde la muerte de Spinoza y el debate continúa. Su filosofía sigue siendo estudiada, discutida, malinterpretada, rechazada, abrazada. Algunos lo ven como el padre del ateísmo moderno, otros lo ven como un místico profundo. Algunos lo ven como un reduccionista que quiso convertir la metafísica en geometría. Otros lo ven como un visionario que anticipó desarrollos científicos y filosóficos posteriores. Lo cierto es que nadie puede ignorar a Spinoza. Una vez que te encuentras con su pensamiento, te transforma, porque te obliga a enfrentar preguntas que preferirías no enfrentar. ¿Qué es Dios realmente? ¿Por qué creemos lo que creemos? Nuestras creencias religiosas están basadas en la comprensión o en la imaginación. ¿Estamos dispuestos a seguir la razón hasta donde nos lleve o preferimos detenernos cuando nos lleva a conclusiones incómodas?
¿Qué buscamos en la religión? ¿Verdad o consuelo? Y si tuviéramos que elegir entre verdad y consuelo, ¿qué elegiríamos? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles. Spinoza no pretendía dar respuestas fáciles, pretendía despertar, provocar, obligar a pensar, y en eso tuvo éxito. Su excomunión, su marginación, su muerte prematura, nada de eso pudo detener el poder de sus ideas. Porque las ideas verdaderas tienen una fuerza propia, una capacidad de propagación que ninguna censura puede contener indefinidamente. Pueden ser reprimidas por un tiempo, pero eventualmente resurgen, encuentran nuevos portavoces, se adaptan a nuevos contextos. La idea central de Spinoza, que el Dios antropomórfico es una ilusión y que lo divino debe ser identificado con la naturaleza misma, esa idea ha tomado muchas formas en la filosofía posterior, en el romanticismo alemán, en el idealismo, en el naturalismo científico, en la teología del proceso, en las espiritualidades no teístas contemporáneas. Spinoza está en todas partes, aunque rara vez se le reconozca. Y aquí termina la primera parte de esta narración, pero la historia apenas comienza. Porque lo que hemos visto hasta ahora es solo la apertura del drama, la presentación del conflicto. Spinoza destruyó la imagen del Dios antropomórfico, sí, pero ¿qué puso en su lugar? ¿Y cómo vivió con las consecuencias de su atrevimiento? ¿Qué significa realmente identificar a Dios con la naturaleza? ¿Cómo cambia esto nuestra comprensión de nosotros mismos, de nuestra libertad, de nuestra felicidad? ¿Por qué la Iglesia sintió que esta filosofía era más peligrosa que el simple ateísmo? ¿Y qué nos dice todo esto sobre nosotros, sobre nuestra época, sobre los miedos y las mentiras que todavía nos gobiernan? La excomunión no fue el final. Fue el comienzo de algo mucho más profundo y perturbador. Porque cuando las instituciones religiosas condenan a un pensador, cuando lo declaran anatema y lo expulsan de la comunidad de los fieles, están haciendo algo más que castigar una transgresión. Están reconociendo, aunque no lo admitan, que ese pensador ha tocado un nervio, ha descubierto algo que ellos necesitan mantener oculto. ¿Por qué tanto miedo a un hombre que pulía lentes en un cuarto alquilado y escribía en latín para un público minúsculo? ¿Por qué tanto esfuerzo en silenciar a alguien que no tenía ejércitos ni riquezas, ni siquiera el apoyo de una universidad? La respuesta es simple y aterradora. Porque Spinoza no atacaba esta o aquella doctrina específica, sino el fundamento entero sobre el cual se construye el poder religioso. Atacaba la fe misma, entendida no como confianza genuina en lo divino, sino como aceptación acrítica de lo que las autoridades declaran verdadero. Y al hacer esto, al demostrar que la razón debe juzgar incluso las afirmaciones más sagradas, Spinoza estaba declarando la independencia de la mente humana frente a cualquier autoridad externa que reclamara monopolio sobre la verdad. Esta es la herejía imperdonable. No negar a Dios, sino afirmar que cada mente tiene acceso directo a lo divino sin necesitar intermediarios. No rechazar lo sagrado, sino redefinirlo de tal manera que las instituciones que administran lo sagrado pierden su razón de ser. Spinoza cometió el crimen de hacer innecesario el sacerdocio, y por eso la Iglesia nunca lo perdonó ni lo perdonará. Pero profundicemos en lo que realmente significa este conflicto entre fe y razón que Spinoza encarnó de manera tan radical. No es simplemente un desacuerdo intelectual sobre doctrinas abstractas, es una batalla por el alma humana, por el modo en que entendemos nuestra relación con la verdad, con nosotros mismos, con el cosmos. La fe, tal como la entienden las religiones institucionales, exige sumisión. Exige que aceptes ciertas proposiciones como verdaderas, no porque las hayas comprendido, no porque las hayas verificado, sino porque una autoridad las declara reveladas por Dios. Esta sumisión no es vista como debilidad, sino como virtud. Se llama humildad, obediencia, piedad.
El creyente que duda es considerado soberbio, el que cuestiona es arrogante, el que exige pruebas es materialista. La fe se presenta como superior a la razón, como un modo de conocimiento más elevado que trasciende las limitaciones de la lógica humana. Y quien no tiene fe, quien no puede creer sin entender, es declarado espiritualmente ciego, incapaz de acceder a las verdades más profundas. Pero ¿es esto realmente fe o es miedo disfrazado de virtud? ¿Es confianza en Dios o es confianza en quienes dicen hablar por Dios? Y si lo que llamamos fe es simplemente la renuncia a pensar, la capitulación ante la autoridad, el consuelo de no tener que enfrentar la incertidumbre que viene con el pensamiento genuino. Spinoza respondía a estas preguntas con una claridad que cortaba como un bisturí. Decía que la fe auténtica, si es que vamos a usar esa palabra, consiste en confiar que el universo es comprensible, que la razón puede alcanzar la verdad, que no hay misterios absolutos, sino solo problemas que aún no hemos resuelto. Esta es una fe en la inteligibilidad del ser, no en las afirmaciones de autoridades humanas. Y esta fe se demuestra no mediante la aceptación pasiva, sino mediante el esfuerzo activo de comprender. Cuando estudias la naturaleza, cuando intentas entender las leyes que gobiernan el cosmos, cuando usas tu razón para desentrañar causas y efectos, estás participando en lo que Spinoza llamaba el conocimiento del tercer género, el amor intelectual a Dios. Porque conocer la naturaleza es conocer a Dios, dado que son idénticos. Y este conocimiento no es árido ni abstracto, produce alegría, una alegría profunda que surge de reconocer nuestra participación en lo infinito. Esta alegría no depende de promesas de recompensas futuras, ni de amenazas de castigos eternos. Surge de la comprensión misma, del acto de entender, de la experiencia de nuestra mente expandiéndose para abrazar verdades cada vez más amplias. ¿No es esto más genuinamente religioso que la obediencia temerosa? ¿No es más digno del nombre de piedad el esfuerzo por comprender que la sumisión ciega? Pero las instituciones religiosas no podían aceptar esta redefinición de la fe porque socavaría su autoridad completamente. Si la verdadera religiosidad consiste en el esfuerzo racional por comprender, entonces cualquiera puede ser religioso sin necesitar sacerdotes ni templos. Si el amor a Dios es conocimiento de la naturaleza, entonces los científicos y filósofos son más piadosos que los teólogos dogmáticos. Si no hay revelaciones sobrenaturales, sino solo comprensión natural, entonces los libros sagrados pierden su estatus especial y se convierten en documentos históricos, entre otros. Todo el edificio del poder eclesiástico descansa sobre la premisa de que hay verdades accesibles solo a través de la revelación y que hay intermediarios autorizados para interpretar esa revelación. Spinoza demolió esa premisa. Mostró que lo que se presenta como revelación es producto de la imaginación humana operando en contextos históricos específicos. Mostró que los profetas eran personas con imaginaciones vívidas, no receptores pasivos de mensajes divinos. Mostró que los textos sagrados contienen contradicciones, inconsistencias, interpolaciones posteriores, todos los signos de autoría humana falible. Y mostró que la única revelación genuina, si es que vamos a usar esa palabra, es la que está disponible para todos a través de la razón. La estructura inteligible de la realidad misma. Pueden imaginar el escándalo que esto causaba, no solo entre teólogos profesionales, sino entre creyentes comunes que habían basado sus vidas enteras en la confianza de que las Escrituras eran palabra literal de Dios, que Moisés había recibido los mandamientos directamente del cielo, que los milagros probaban la intervención divina. Spinoza les estaba diciendo que todo eso era mitología, narrativa simbólica, que debía ser interpretada alegóricamente o históricamente, pero nunca literalmente.
Les estaba diciendo que el Mar Rojo no se abrió milagrosamente, sino que probablemente hubo condiciones naturales inusuales que los israelitas interpretaron como intervención divina. Les estaba diciendo que el maná no cayó del cielo, sino que era probablemente algún tipo de resina natural que servía de alimento. Les estaba diciendo que cuando los profetas hablaban en nombre de Dios, estaban expresando sus propias convicciones morales o políticas en lenguaje religioso, porque ese era el lenguaje que su audiencia entendía. Nada de esto negaba que pudiera haber sabiduría en las Escrituras, pero sí negaba que esa sabiduría fuera de origen sobrenatural o que tuviera autoridad absoluta sobre la razón humana. La razón debe juzgar las Escrituras, no las Escrituras a la razón. Este es el principio fundamental del racionalismo espinosista y es directamente contrario al principio fundamental de todas las ortodoxias religiosas. Y aquí llegamos al núcleo del conflicto. No es realmente sobre Dios, es sobre la autoridad. ¿Quién tiene autoridad para decir qué es verdadero? Las instituciones religiosas basándose en tradiciones antiguas y textos sagrados, o cada individuo basándose en su propia razón y experiencia. Las religiones institucionales dicen lo primero, Spinoza dice lo segundo, y no hay posibilidad de compromiso porque son posiciones mutuamente excluyentes. Si la razón individual es la autoridad última, entonces las instituciones religiosas pierden su poder. Si las instituciones religiosas son la autoridad última, entonces la razón individual debe someterse. Durante siglos, casi milenios, prevaleció la segunda opción. Las instituciones tenían el poder, tanto político como cultural, para imponer su autoridad. Quien desafiaba esa autoridad era castigado, marginado, eliminado. Pero con la Ilustración algo comenzó a cambiar. La razón comenzó a reclamar su independencia. Y Spinoza fue uno de los pioneros de esta reclamación, quizás el más radical de todos, porque no se detuvo a mitad de camino, no hizo concesiones, no intentó reconciliar lo irreconciliable. Dijo claramente, la razón es soberana, y cualquier afirmación, no importa cuán sagrada se considere, debe someterse a su juicio. ¿Pero qué tipo de razón? Aquí es importante entender que Spinoza no era un racionalista ingenuo que pensara que la razón humana es infalible. Reconocía que la razón puede errar, que nuestro conocimiento es limitado, que hay mucho que no comprendemos. Pero la diferencia crucial es que la razón tiene un método para corregir sus errores. Cuando razonas y llegas a una conclusión falsa, puedes revisar tu razonamiento, encontrar el error, llegar a una conclusión mejor. La razón es autocorrectiva. La fe dogmática no lo es. Cuando crees algo por fe y resulta falso, no hay mecanismo interno para corregir el error, porque la fe no se basa en evidencia, sino en autoridad. Solo puedes cambiar tu fe si cambias de autoridad, si decides que otra iglesia o profeta tiene la verdad, pero sigues en el mismo patrón de sumisión a autoridad externa. Spinoza ofrecía algo diferente. Confianza en tu propia capacidad de razonar, sabiendo que es falible, pero también sabiendo que puede mejorar, que puede acercarse progresivamente a la verdad mediante el esfuerzo sostenido de comprensión. Esta confianza en la razón no es arrogancia, es simplemente reconocer que no tenemos nada mejor, no tenemos acceso directo a verdades reveladas, no tenemos línea telefónica con Dios. Todo lo que tenemos es nuestra capacidad de observar, pensar, razonar, debatir, corregir. Y esto tiene que ser suficiente porque es todo lo que hay. Las instituciones religiosas responden que esto no es suficiente, que la razón humana sin la guía de la revelación divina nos lleva al error y la perdición.
Apuntan a los horrores cometidos en nombre de la razón, las ideologías seculares que han causado tanto sufrimiento como las religiones. Y tienen un punto. La razón puede ser usada para fines destructivos, puede ser instrumentalizada, puede ser pervertida en racionalización de lo irracional. Pero la pregunta relevante no es si la razón puede errar, sino si hay algo mejor. Y la respuesta de Spinoza es no. La fe institucionalizada ha causado al menos tanto sufrimiento como la razón mal usada. Las guerras religiosas, las inquisiciones, las persecuciones de herejes, la opresión de minorías, todo esto se hizo en nombre de la fe. De hecho, se podría argumentar que estos horrores fueron posibles precisamente porque la gente renunció a su razón y aceptó que ciertas acciones eran justificadas porque Dios lo ordenaba o la Iglesia lo aprobaba. Si la gente hubiera usado su razón, si se hubiera preguntado si realmente tiene sentido quemar a alguien vivo por tener creencias diferentes, si hubiera cuestionado si un Dios verdaderamente bueno ordenaría masacrar infieles, quizás muchos de esos horrores se hubieran evitado. La razón al menos tiene la posibilidad de reconocer sus errores. La fe dogmática convierte los errores en mandamientos sagrados que no pueden ser cuestionados. Spinoza vivió todo esto en carne propia. No solo fue excomulgado por su propia comunidad judía, también fue rechazado por los cristianos. Sus libros fueron prohibidos tanto por católicos como por protestantes. Los calvinistas holandeses, que controlaban el poder político en Ámsterdam, consideraban a Spinoza tan peligroso como lo consideraban los rabinos. En un momento hubo un intento de asesinarlo. Alguien lo atacó con un cuchillo cuando salía de la sinagoga antes de su excomunión formal. Spinoza sobrevivió, pero guardó la capa apuñalada como recordatorio del odio que sus ideas provocaban. ¿Y cuáles eran esas ideas que merecían violencia? Que Dios no es una persona, que los milagros no violan las leyes naturales, que las escrituras son documentos humanos, que la verdadera religión consiste en la justicia y la caridad, no en la doctrina correcta, ideas que hoy muchos considerarían razonables, incluso obvias, pero en el siglo XVII eran herejías capitales. Y no solo para las mentes cerradas y los fanáticos, incluso pensadores sofisticados, incluso otros filósofos que también cuestionaban la ortodoxia, mantenían su distancia de Spinoza, porque asociarse con él era demasiado peligroso. Leibniz, que conoció a Spinoza y conversó con él, después negó la influencia y criticó sus ideas públicamente, aunque hay evidencia de que en privado era más ambivalente. Descartes, a quien Spinoza admiraba y de quien aprendió mucho, probablemente habría rechazado las conclusiones spinozistas como heréticas, aunque sus propios principios llevaban lógicamente en esa dirección. Esta soledad intelectual de Spinoza es conmovedora y reveladora. Revela cuánta presión social existe para conformarse, para no pensar demasiado lejos, para detenerse antes de llegar a conclusiones que te pondrán en conflicto con todos los poderes establecidos. La mayoría de las personas, incluso las personas inteligentes, se detienen, encuentran compromisos, aceptan algunas inconsistencias en su pensamiento, porque eliminarlas requeriría un enfrentamiento que no están dispuestas a tener. Spinoza no se detuvo. Siguió pensando hasta las últimas consecuencias. Y las consecuencias fueron el ostracismo total, pero también fueron la libertad intelectual total. Porque cuando ya no tienes nada que perder, cuando ya has sido expulsado de todas las comunidades, cuando nadie puede amenazarte con algo peor de lo que ya has experimentado, entonces puedes pensar con absoluta honestidad. No tienes que autocensurarte. No tienes que preocuparte por ofender a nadie, porque ya has ofendido a todos. Esta es una libertad terrible, pero también embriagadora. Y Spinoza la usó para desarrollar el sistema filosófico más radical de su época, quizás de cualquier época.
¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Significa que algo que se sostenía mediante la autoridad y el hábito, mediante la repetición y el miedo, de repente se revela como insostenible cuando se examina críticamente. Y una vez que esto sucede, una vez que ves claramente que el dogma no puede justificarse racionalmente, no puedes regresar a la creencia ingenua. Puedes elegir creer de todos modos. Puedes decidir que la razón no es el único criterio, pero has perdido la inocencia. Sabes que estás eligiendo creer en algo que tu razón rechaza. Esta es una posición incómoda. Por eso, la mayoría de las personas evitan examinar críticamente los dogmas fundamentales. No quieren perder la comodidad de la certeza. Prefieren no pensar demasiado en ciertas áreas. Se permiten la inconsistencia, porque la alternativa es demasiado perturbadora, pero hay algunas mentes que no pueden hacer eso, que están hechas de tal manera que la inconsistencia las atormenta, que la verdad importa más que la comodidad. Spinoza era una de esas mentes, y por eso pagó el precio que todas esas mentes pagan: la soledad, la incomprensión, el rechazo. Pero también alcanzó lo que todas esas mentes alcanzan cuando persisten: la claridad, la coherencia, la paz que viene de vivir de acuerdo con la verdad, como uno la ve. La ética de Spinoza comienza con definiciones de términos básicos: sustancia, atributo, modo, Dios, eternidad. Luego presenta axiomas que considera evidentes. Todo lo que existe, existe en sí o en otro. De una causa determinada se sigue necesariamente un efecto. El conocimiento del efecto depende del conocimiento de la causa. A partir de estas definiciones y axiomas, deduce proposiciones con rigor geométrico. Y la primera proposición fundamental es que Dios existe necesariamente, no como un ser opcional que podría no existir, sino como la sustancia necesaria que no puede no existir. Porque si Dios no existiera, nada existiría, dado que todo lo que existe debe existir en Dios. Esta no es una prueba de la existencia de un Dios personal que creó el mundo y lo gobierna. Es una demostración de que la realidad misma, la totalidad de lo que existe, es lo que merecemos llamar Dios. Dios no es algo separado de la naturaleza. Deus sive natura, dice Spinoza. Dios o la naturaleza. Los términos son intercambiables, y esta identificación es el golpe mortal al Dios antropomórfico, porque la naturaleza no piensa, no siente, no juzga, simplemente es, opera según leyes necesarias. Todo lo que sucede, sucede porque debe suceder, dada la naturaleza de la sustancia infinita y sus infinitos atributos. ¿Dónde queda la libertad humana en este sistema? Esta fue una de las críticas más persistentes contra Spinoza. Si todo sucede necesariamente, si no hay libre albedrío en el sentido tradicional, no somos simplemente autómatas. ¿No está Spinoza reduciendo a los humanos a meras piezas del mecanismo cósmico? La respuesta de Spinoza es sutil. Dice que la libertad no consiste en hacer lo que queramos sin causas que determinen nuestras acciones. Eso es una ilusión. Siempre hay causas. Cada decisión que tomamos está determinada por nuestra naturaleza, nuestras circunstancias, nuestro conocimiento, nuestros deseos. Pero la diferencia crucial es si estamos determinados por causas externas que no comprendemos o por nuestra propia naturaleza racional que sí comprendemos. Cuando actúas por impulsos que no comprendes, por pasiones que te arrastran, eres esclavo. Cuando actúas según tu comprensión racional de qué es bueno para ti y para otros, eres libre. La libertad espinosista es autodeterminación. Actuar desde tu esencia racional, en lugar de ser empujado por fuerzas externas o pasiones internas que no comprendes. Y esta libertad se alcanza mediante el conocimiento. Cuanto más comprendes, más libre eres. Cuanto menos comprendes, más eres juguete de fuerzas que no controlas.
Esta concepción de la libertad como conocimiento es profundamente radical. Implica que los ignorantes no son libres, aunque crean serlo, que las personas que actúan por superstición o prejuicio son esclavas aunque nadie las encadene físicamente. Implica que la verdadera liberación es educación, comprensión, claridad mental. Y esto tiene implicaciones políticas enormes que Spinoza desarrolló en su tratado teológico-político. Dice que el propósito del Estado no debe ser convertir a los hombres en esclavos de los gobernantes ni en autómatas obedientes, sino permitirles desarrollar su mente y su cuerpo libremente, usar su razón sin ser coaccionados por el miedo a la autoridad o la violencia. Un Estado es más perfecto cuanto más permite a sus ciudadanos pensar libremente, expresarse libremente, buscar la verdad sin obstáculos. Y la religión institucionalizada es uno de los principales obstáculos porque usa la superstición y el miedo para mantener a la gente obediente. Por eso Spinoza argumenta por la separación completa entre la Iglesia y el Estado, por la tolerancia religiosa absoluta, por la libertad de pensamiento y expresión como derecho fundamental. Estas ideas eran revolucionarias en el siglo XVII. Anticipaban la Ilustración, las revoluciones democráticas, las sociedades seculares modernas, y surgían directamente de su metafísica. Si Dios es la naturaleza y no hay revelaciones especiales, entonces no hay justificación para que ninguna religión reclame autoridad política. La religión debe ser asunto privado, una cuestión de cómo cada persona elige relacionarse con lo divino. El Estado debe ser secular, basado en la razón y el derecho natural, no en doctrinas teológicas. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque las herejías, las doctrinas desviadas, pueden ser combatidas con contraargumentos doctrinales, con concilios, con definiciones más precisas de la ortodoxia. Pero la duda es diferente. La duda no afirma una doctrina alternativa, simplemente cuestiona, pregunta, socava la certeza. Y la certeza es lo que las instituciones religiosas necesitan mantener. Necesitan que la gente esté segura de que esta iglesia tiene la verdad, de que estos sacramentos son necesarios para la salvación, de que estos mandamientos vienen directamente de Dios. Si permiten la duda, si admiten que hay incertidumbre en asuntos fundamentales, entonces, ¿por qué alguien les daría su obediencia, su dinero, su lealtad? Las herejías pueden ser declaradas falsas. Las dudas no pueden ser declaradas falsas porque no afirman nada. Solo preguntan, y las preguntas son contagiosas. Una persona que duda hace que otros empiecen a dudar. Por eso los inquisidores temían más a los escépticos que a los heréticos doctrinales. Por eso Spinoza, que no fundó ninguna secta ni predicó ninguna doctrina alternativa, sino que simplemente aplicó la razón a las afirmaciones religiosas tradicionales, era más peligroso que cualquier heresiarca tradicional, y sus preguntas eran devastadoras. ¿Cómo sabemos que las Escrituras son palabra de Dios? Porque las Escrituras lo dicen. ¿Pero eso no es circular? ¿Cómo sabemos que Moisés escribió el Pentateuco? Porque la tradición lo dice. Pero el texto mismo contiene referencias a eventos posteriores a la muerte de Moisés. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo sabemos que los milagros relatados realmente ocurrieron? Porque testigos confiables lo reportaron. Pero ¿cómo sabemos que los testigos eran confiables? No hay muchos reportes de milagros en todas las religiones que no aceptamos. ¿Por qué creemos los nuestros y no los de otras tradiciones? ¿Cómo sabemos que los profetas recibían mensajes de Dios? Porque ellos dijeron que sí. Pero no hay muchas personas que dicen recibir mensajes de Dios, incluyendo personas claramente desequilibradas. ¿Qué criterio usamos para distinguir profetas verdaderos de falsos? Pregunta tras pregunta, cada una socavando un poco más el edificio de la autoridad religiosa.
Y Spinoza no hacía estas preguntas de mala fe, como si disfrutara destruyendo creencias ajenas. Las hacía con la seriedad de quien genuinamente quiere comprender. Pero el resultado era el mismo. Las respuestas tradicionales no satisfacían el escrutinio racional, y cuando las respuestas no satisfacen, las preguntas permanecen, y mientras permanezcan las preguntas, las certezas se erosionan. La erosión de certezas no es cómoda. Los seres humanos necesitamos cierto grado de certeza para funcionar. No podemos vivir en duda perpetua sobre todo. Necesitamos confiar en ciertas cosas. El problema es cuando esa necesidad de certeza nos hace aceptar respuestas falsas porque no podemos tolerar la incertidumbre. Este es el mecanismo psicológico que las religiones institucionales explotan. Ofrecen certeza. Ofrecen respuestas definitivas a preguntas últimas. ¿Qué sucede después de la muerte? ¿Hay cielo e infierno? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Servir a Dios? ¿Cómo debo vivir? Sigue estos mandamientos. ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Es castigo por el pecado o prueba de fe? Respuestas simples, claras, tranquilizadoras. El precio es que no son verdaderas, o al menos no hay razón para creer que lo sean, pero muchas personas están dispuestas a pagar ese precio porque la alternativa, vivir con incertidumbre sobre asuntos fundamentales, es psicológicamente más difícil. Spinoza estaba dispuesto a vivir con esa incertidumbre en ciertas áreas, mientras mantenía certeza donde la razón la permitía. Estaba cierto de que Dios existe como sustancia infinita. Estaba cierto de que la naturaleza opera según leyes necesarias. Estaba cierto de que la comprensión racional produce alegría. Pero no estaba cierto de qué sucede después de la muerte, más allá de que nuestra esencia eterna participa de alguna manera en Dios. No estaba cierto de cuál es el propósito cósmico de la existencia, porque quizás no hay tal propósito. No pretendía tener respuestas a todo. Y esta honestidad intelectual es rara y valiosa. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Cuando ya no puedes apoyarte en las respuestas heredadas, cuando ya no puedes refugiarte en la autoridad de la tradición, cuando estás solo con tu razón y tu experiencia enfrentando las grandes preguntas, ¿no es ese el momento en que la fe genuina se vuelve posible? No fe en doctrinas, sino fe en que la búsqueda de verdad tiene sentido, fe en que el universo es comprensible, aunque no lo comprendamos todavía, fe en que hay algo en nosotros que responde al esfuerzo de comprender. Esta es la fe de Spinoza, fe en la razón, no como facultad infalible, sino como el único instrumento confiable que tenemos. Fe en que la vida vivida de acuerdo con la comprensión racional es superior a la vida vivida en la ignorancia, aunque la ignorancia sea más cómoda. Fe en que la verdad importa, aunque duela, aunque nos cueste todo. Esta fe es más exigente que la fe tradicional, porque no ofrece consuelos fáciles ni promesas de recompensas. Solo ofrece la satisfacción de vivir honestamente, de pensar claramente, de no engañarse a uno mismo. Y para algunas mentes eso es suficiente, para otras no lo es. Y Spinoza respeta eso. No era un misionero, no intentaba convertir a nadie. Simplemente presentaba sus argumentos y dejaba que cada persona decidiera si los encontraba convincentes. Pero las instituciones religiosas no podían permitir esa libertad de decisión. No podían decir, aquí están nuestras doctrinas, aquí están los argumentos de Spinoza, ustedes decidan qué les parece más convincente. Porque si permitían eso, si permitían el debate abierto, el libre examen, la aplicación de la razón crítica a los dogmas sagrados, sabían que perderían. No porque sus doctrinas fueran obviamente falsas, sino porque no podían ser demostradas racionalmente. Dependían de la aceptación basada en la autoridad. Y la autoridad solo funciona si no es cuestionada. Una vez que empiezas a cuestionar,
Una vez que empiezas a pedir justificaciones racionales, la estructura entera se tambalea. Por eso necesitaban el anatema, la excomunión, la prohibición. Necesitaban hacer que cuestionar fuera peligroso, costoso, socialmente inaceptable. Necesitaban mantener a Spinoza como ejemplo de lo que les sucede a quienes piensan demasiado lejos. Miren lo que le pasó, parecían decir. Murió solo, pobre, rechazado. ¿Quieren ese destino? Entonces mejor no hagan las preguntas que él hizo. Mejor acepten lo que les enseñamos. Mejor no usen su razón en estas áreas sagradas. Y esto funcionó durante mucho tiempo. Funcionó para la mayoría de las personas, pero no funcionó para todos. Siempre hubo mentes que no podían ser intimidadas, que valoraban la verdad más que la pertenencia social, que estaban dispuestas a pagar el precio. Y estas mentes, una por una, fueron transformando la cultura. Fueron creando espacios de libertad intelectual. Fueron erosionando el poder de las instituciones religiosas. Fueron haciendo posible el mundo secular moderno donde, al menos en principio, nadie puede ser perseguido por sus creencias o falta de ellas. Spinoza no vivió para ver este mundo. Murió en 1677, todavía en una época donde el poder religioso era inmenso, donde el ateísmo era un crimen, donde la libertad de pensamiento era una idea radical, pero contribuyó a hacer posible ese mundo futuro. Cada argumento que presentó, cada clarificación que ofreció, cada confusión que disipó, era una piedra en el edificio de la modernidad secular. Y aunque él no lo sabía, aunque trabajaba sin esperanza de reconocimiento, estaba participando en una transformación civilizacional mucho más grande que cualquier cosa que pudiera haber imaginado. El conflicto entre fe y razón que Spinoza encarnó no se ha resuelto. Todavía existe, todavía hay instituciones religiosas que reclaman autoridad absoluta sobre ciertas verdades. Todavía hay creyentes que rechazan la ciencia cuando contradice sus doctrinas. Todavía hay sociedades donde cuestionar la religión dominante te puede costar la vida. Pero también hay algo diferente ahora. Hay reconocimiento generalizado, al menos en las sociedades democráticas liberales, de que la razón tiene derechos, de que nadie puede ser forzado a creer, de que la libertad de pensamiento es fundamental. Y este reconocimiento, aunque imperfecto e incompleto, es en parte legado de Spinoza y pensadores como él que se atrevieron a desafiar las ortodoxias dominantes cuando hacerlo era más peligroso que ahora. Deberíamos recordar que la libertad intelectual que damos por sentada fue conquistada con gran dificultad por personas que pagaron precios terribles. Y deberíamos preguntarnos si estamos a la altura de su valor, si estamos dispuestos a pensar honestamente aunque nos incomode, si valoramos la verdad lo suficiente como para perseguirla sin importar a dónde nos lleve. La figura de Spinoza, puliendo lentes en su cuarto alquilado mientras escribía la Ética, es una de las imágenes más conmovedoras de la historia intelectual. Un hombre solo, sin comunidad, sin familia, sin seguridad económica, dedicando sus días a un trabajo manual tedioso para sobrevivir y sus noches a la contemplación metafísica. ¿Qué lo sostenía? No la esperanza de fama porque publicaba anónimamente o no publicaba en absoluto. No la esperanza de influir en su época porque sabía que sus ideas eran demasiado radicales para ser aceptadas. No el placer de la compañía porque vivía solo. Lo que lo sostenía era la alegría de comprender, esa satisfacción profunda que viene de ver claramente, de entender conexiones, de captar la estructura de la realidad. Esta alegría era suficiente, no necesitaba nada más. Y esta autosuficiencia intelectual es aterradora para aquellos que dependen de aprobación externa, de pertenencia a comunidades, de validación social. Spinoza demostró que es posible vivir sin todo eso si tienes algo más valioso: claridad mental
y paz interna que surge de esa claridad. Pero no idealicemos demasiado. Spinoza también sufrió. La soledad duele, el rechazo duele, la pobreza duele. Los biógrafos cuentan que en sus últimos años su salud se deterioró, probablemente por inhalar polvo de vidrio mientras pulía lentes. Murió relativamente joven. Sus últimas palabras, según testigos, fueron serenas. Pero ¿quién sabe qué sentía realmente en su interior? ¿Tuvo dudas? ¿Se preguntó si había valido la pena? ¿Deseó alguna vez haber sido menos honesto, haber aceptado algunos compromisos que le habrían permitido vivir con más comodidad y compañía? No lo sabemos. Lo que sabemos es que no cambió su camino, que continuó pensando y escribiendo hasta el final, que mantuvo la coherencia entre su filosofía y su vida. Predicaba que la alegría viene de la comprensión y dedicó su vida a comprender. Predicaba que la libertad viene del conocimiento y buscó conocimiento sin descanso. Predicaba que el amor intelectual a Dios es la forma más alta de beatitud, y parece haber alcanzado esa beatitud porque quienes lo conocieron describen su serenidad incluso en medio de la adversidad. Y la adversidad era constante, no solo el rechazo social, también ataques intelectuales. Otros filósofos escribían refutaciones de sus ideas, a menudo sin entenderlas bien. Teólogos lo denunciaban desde los púlpitos, panfletistas lo difamaban, y él respondía, no con ira, sino con clarificación paciente de sus posiciones. Sus cartas muestran a un hombre dispuesto a explicar, a aclarar malentendidos, a defender sus argumentos con calma. No era arrogante, no afirmaba tener todas las respuestas, pero tenía confianza en su método, en la aplicación rigurosa de la razón a todas las preguntas, incluyendo las más sagradas. Y esta confianza no era ciega, estaba basada en resultados. Cuando aplicaba su método, llegaba a conclusiones coherentes, consistentes, que formaban un sistema filosófico robusto. Cuando miraba los sistemas de sus oponentes, veía contradicciones, inconsistencias, apelaciones a la autoridad en lugar de a la razón. La diferencia era clara, y si otros no podían verla, no era porque no existiera, sino porque no querían ver. Porque ver requeriría admitir que habían basado sus vidas en ilusiones. Y esa admisión es demasiado dolorosa para la mayoría. Hay una pregunta que persiste. ¿Fue Spinoza ateo? Sus contemporáneos decían que sí. Los teólogos lo acusaban de ateísmo disfrazado. Y tiene sentido desde su perspectiva. Si niegas que Dios es una persona, si niegas los milagros, si niegas la providencia especial, si niegas la creación deliberada, si niegas todo lo que las religiones tradicionales afirman sobre Dios, ¿qué queda? Desde la perspectiva teísta tradicional, el Dios de Spinoza no es realmente Dios, sino la naturaleza con otro nombre. Y tienen razón en cierto sentido. El Dios de Spinoza no es el Dios del teísmo. Pero Spinoza insistiría en que su Dios es más digno del nombre que el ídolo antropomórfico de la tradición. Su Dios es verdaderamente infinito, verdaderamente eterno, verdaderamente sustancia absoluta. El Dios teísta es finito porque es persona, y las personas son finitas por definición. Entonces, ¿quién es el verdadero ateo? ¿El que niega la persona divina pero afirma la sustancia infinita? ¿O el que afirma la persona divina pero implícitamente niega la infinitud al atribuirle límites personales? Esta pregunta no tiene respuesta simple, porque depende de qué entendemos por Dios. Y precisamente esa es la cuestión. Spinoza obligó a sus contemporáneos, y nos obliga a nosotros a preguntarnos qué queremos decir cuando usamos esa palabra. ¿Es un término con significado preciso? ¿O es un recipiente vacío donde cada quien pone lo que quiere? Para Spinoza, Dios tenía un significado preciso, la sustancia única de la cual todo lo demás es modo o modificación. Esta definición genera consecuencias específicas que pueden ser deducidas lógicamente.
No es cuestión de fe ni de sentimiento, es cuestión de seguir la lógica hasta sus conclusiones inevitables. Y las conclusiones son que no hay separación entre creador y creación, que todo es inmanente a Dios, que nada existe fuera de Dios, que la naturaleza misma es divina. Esta es una visión panteísta, aunque Spinoza nunca usó ese término. Y el panteísmo ha sido siempre controversial. Los teístas lo rechazan como ateísmo encubierto. Los ateos lo rechazan como teísmo residual. Spinoza está en esa tierra de nadie, entre teísmo y ateísmo, lo cual explica por qué ambos bandos lo reclaman y lo rechazan simultáneamente. Pero quizás esa posición intermedia es precisamente donde está la verdad. Quizás ni el teísmo tradicional ni el ateísmo materialista capturan adecuadamente la naturaleza de la realidad. Quizás necesitamos una tercera opción que reconozca lo sagrado sin caer en el antropomorfismo, que afirme la naturaleza sin reducirla a mero mecanismo. Spinoza ofreció esa tercera opción. Que no haya sido ampliamente aceptada dice más sobre nosotros que sobre él. La segunda parte de esta narración debe terminar aquí, pero el pensamiento continúa, la historia continúa, el conflicto continúa. Porque mientras haya mentes que piensen, instituciones que quieran controlar el pensamiento, mientras haya verdades incómodas y autoridades que las repriman, mientras haya personas dispuestas a seguir la razón sin importar el costo, y sociedades que las castiguen por hacerlo, la historia de Spinoza se repite en diferentes formas, en diferentes contextos, con diferentes protagonistas, pero el mismo drama fundamental. ¿Del lado de quién estamos en ese drama? ¿Del lado de la razón o de la autoridad? ¿Del lado de la verdad o del consuelo? ¿Del lado de Spinoza o de sus perseguidores? No es una pregunta abstracta. Es una pregunta que enfrentamos constantemente en formas pequeñas y grandes, cada vez que callamos una duda para no incomodar, cada vez que aceptamos una explicación insatisfactoria porque buscar mejor nos parece demasiado trabajo, cada vez que elegimos la pertenencia sobre la integridad intelectual. Estamos repitiendo el drama, estamos eligiendo un lado. Y quizás deberíamos preguntarnos si estamos eligiendo el lado correcto.